Martes, semana 18 del tiempo ordinario, año par. Jesús da seguridad en medio de la tempestad. Mateo 14, del 22 al 36. Hombre de poca fe, ¿por qué vacilaste? Después de la multiplicación de los panes, Jesús manda a sus discípulos que se embarquen hacia la otra orilla, mientras Él despide a la gente. Luego sube a solas a un cerro para orar y se hace de noche. El relato sigue así. La barca, en tanto, estaba muy lejos de la tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba viento en contra. Al amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!» Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no tema, que soy yo». Pedro contestó: «Si tú eres, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?» Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, embarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. En primer lugar, Jesús se manifiesta hoy a sus discípulos como Señor con todo su poderío. Se les aparece de pronto en medio del mar cuando la barca se tambalea por el viento en contra y el fuerte oleaje. En medio de la turbulencia se les aparece Jesús, que ha salido a su encuentro. Pero ellos se asustan más, pues lo confunden con un fantasma. Sin embargo, Él, en contraste con sus gritos, les dice: «Ánimo, no tema, que soy yo», y anima a Pedro a caminar sobre el agua. Pero éste se tambalea por el miedo. Una vez que todos suben a la barca, los discípulos experimentan el milagro de su majestad. Él domina los elementos, infunde paz y confianza con su presencia y su palabra y con el contacto de su mano. Al bajar de la barca en la otra orilla, Jesús es acogido con alegría y esperanza por los habitantes de Genesaret, en contraste con la hostilidad y desconfianza de sus paisanos de Nazaret. Jesús sana a mucha gente porque se acercan con la fe que hace posible el milagro. En segundo lugar, en medio de la turbulencia se muestra la calidad de nuestra fe. Al descubrir Pedro la presencia de Jesús, le dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando por el agua». Y éste le dice: «Ven». Pedro comienza a caminar, pero el oleaje le asusta y comienza a hundirse. Jesús tiene que echarle una mano diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Su fe no tiene cimientos. Él se hunde porque no se fía, porque tiene miedo, y no al revés. Es el modelo de tantos discípulos que cuando arrecian los vientos y tempestades nos hundimos por falta de fe en Jesús. Pero es el mismo Jesús quien sale a nuestro rescate, pues yo estaré con ustedes siempre hasta el final. Es este uno de los relatos evangélicos que mejor ilustra la vida del cristiano y de la comunidad en las turbulencias de la vida y de la misión. Por un lado, los miedos en medio de las dificultades y tribulaciones, y por otra, la seguridad que da la presencia permanente del Señor resucitado. Los discípulos quedan impresionados por esa presencia poderosa de Jesús. Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante Él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios».
Las palabras de Jesús a Pedro son una llamada a los cristianos de todos los tiempos a seguir fortaleciendo nuestra fe. Hombre de poca fe, ¿por qué vacilas? Jesús sigue orando a solas por nosotros en la montaña antes de la tempestad y estará con nosotros hasta el fin. En tercer lugar, por boca de Jeremías, Dios comunica a su pueblo que aunque su herida parecía incurable por el número de crímenes y la muchedumbre de sus pecados, Él perdonará y restaurará todo. Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Este relato de tempestad representa la existencia de cada uno y de la Iglesia en medio de las dificultades de la vida y la misión cuando sacuden vientos contrarios. Jesús, que ha quedado orando en la montaña, se acerca a nuestro auxilio en medio de la tormenta. Nosotros, en cambio, amedrentados por la turbulencia y las fuerzas adversas, lo confundimos con un fantasma y gritamos nuestros miedos. Pero Él está ahí, invitándonos a caminar sobre las olas. Sean cuales sean las condiciones existenciales que se presenten, Él está con nosotros y nos anima a resistir. Si nos hundimos, es porque no nos fiamos y nos vence el miedo. Jesús nos invita a romper nuestros prejuicios y a fiarnos de Él cuando nos habla a través de la Escritura y del trajín cotidiano del libro de la vida. Que Él acreciente nuestra fe y podamos seguirle con decisión a pesar de las tempestades y reconocerle como discípulos. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Con el salmista podemos recitar en medio de las desgracias. Desde el cielo, el Señor ha mirado la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.